Muy buenos días, amada iglesia. Durante el presente mes, el Señor nos ha permitido enseñar a la iglesia acerca de este tema tan importante en la vida del creyente, como es el tema de la fe en Dios. Se trataron diferentes aspectos tales como el de la fe que viene por oír la palabra de Dios. Luego se habló de que sin fe es imposible agradar a Dios. El domingo pasado aprendimos acerca de los beneficios del poder de la fe. En el día de hoy continuamos la enseñanza y la concluimos con el tema acerca de cómo aumentar la fe. En muchas oportunidades nos preguntamos y le preguntamos al Señor, Señor, ¿cómo aumentar mi fe? Nosotros hemos conocido a través de la palabra qué significa la fe. Ya hemos conocido que es por la fe en el Señor Jesucristo que somos salvos, por su gracia, porque es un regalo del Señor. Debemos creer y hacer el bien y solo podemos ser santos siguiendo el ejemplo de Jesús y obedeciendo a su palabra, llevando una vida que le agrade al Señor. Y una recomendación muy importante es que nunca dejemos de agradecer al Señor Jesucristo por esa salvación tan grande, por ir a la cruz, por amarnos tanto, por entregar su vida, por derramar su sangre, por llevar todo el dolor sobre su ser, su cuerpo, porque nos redimió y pagó un muy alto precio por tu vida y por mi vida. Derramó su sangre preciosa, fue a la cruz para morir y darnos vida en abundancia y darnos la vida eterna. Se entregó porque nos amó y nos continúa amando. Murió haciéndonos herederos de la vida eterna, herederos del reino de los cielos. Por eso es que es importante conocer en qué casos, primero, la fe en Jesús no es verdadera. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 23 y 24. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en Él. Pero Jesús no confiaba en ellos, porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues Él sabía lo que había en el corazón de la persona. Es impresionante. Él es Dios. Él es omnisciente y Él es quien conoce lo que hay en nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos, nuestros actos. Él no necesita que alguien venga a contarle quién es la persona que está a nuestro lado, porque la conoce. Quién es la persona que está de rodillas delante de su presencia, porque la conoce. Nos dice en la Escritura que muchas personas comenzaron a confiar en Jesús por las señales, por los milagros que veían y que oían acerca de Él. Muchos corrían detrás de Él buscando su milagro. Eso ocurre hoy día. Se acercan a Dios buscando una respuesta, una sanidad, que Jesús traiga al hijo que se fue, que Jesús transforme el corazón de la persona que vive al lado nuestro o de nuestros familiares. El Señor, cuando responde, lo hace de corazón, pero conoce nuestro corazón. Sabe quién se va a quedar a su lado sirviéndole y sabe quién se va a olvidar de Él después de que recibieron su milagro y su respuesta.
muchos se acercaron a Jesús para recibir el milagro que estaban buscando. Hemos visto que muchos estadios se llenaban, que muchas iglesias se llenaban de personas, multitudes de personas buscando un milagro, buscando una respuesta. Recibían al Señor Jesús en sus corazones. Pero otros tantos ni siquiera se acercaban a la iglesia para dar gracias por el favor que recibieron, por el regalo que recibieron. Ese es el corazón de quienes no tienen una fe verdadera en el Señor. Es por eso que en Isaías dice: este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Al Señor le da tristeza. El Señor quiere un corazón dedicado a Él. Quiere un corazón firme en Él, que le crea. Que no solamente con nuestros labios le honremos. Y nos dice que tristemente hay personas, y son muchas, las que de labios le honran, pero su corazón no está con Él. En el libro de Juan 6, versículo 26, Jesús les contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Este es el caso de quienes dicen también creer en Jesús y quieren permanecer en Él por un interés, bien sea económico, bien sea de salud, de bienestar, pero llega la primera prueba y se apartan. Esta no es una fe verdadera. Segunda de Corintios 13:5 nos dice la palabra: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda, saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Tremenda palabra, ¿verdad, hermanos? ¿Y cómo nos debemos examinar? A la luz de Cristo, a la luz de la palabra. ¿Cómo sabemos si nuestra fe es genuina? El Señor sí lo conoce, si nuestra fe es genuina. A través de las pruebas. Cuando estamos en prueba, quizá perdimos el empleo. Nos dijeron en la empresa: qué pena, pero con esta situación no podemos contratar sino 3 personas. Gracias por sus servicios. ¿Y qué vamos a hacer? Llegamos a llorar. Llegamos a decirle: ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no al otro? O decimos: gracias, Señor, porque yo sé que estoy sostenida en tus manos. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que nunca me dejarás ni me desampararás. Es por eso que vienen las pruebas, es para eso que vienen las pruebas, para que nosotros miremos si tenemos una fe genuina en el Señor Jesucristo. Pero si no es así, si no tenemos esa fe, hemos reprobado ese examen en medio de la prueba. Cuando vamos al colegio, a la universidad, si no estudiamos, reprobamos. Si no conocemos del tema, si no hemos aprendido acerca del tema, vamos a reprobar. Como dicen los jóvenes, perdió el año. Ahora bien, los invito, amados hermanos, a que se pregunten: ¿Jesús confía en mí? Si no es así, debes acercarte al Señor, arrepentirte, abrir tu corazón hacia el Señor, pedirle perdón, y debes abrir las Escrituras, debes pedirle que te ayude,
Debes pedir al Espíritu Santo que te recuerde la palabra, que te enseñe la palabra. Aquí hemos predicado suficiente palabra acerca de la fe. Hermosa palabra, porque el autor es el mismo Señor Jesucristo. Y debemos conocer que Jesucristo nunca contradice a su palabra. Y Él es fiel. Ahora permite que el Espíritu Santo obre en tu vida. Cuando lo recibes en tu corazón al Señor Jesucristo, es una confesión de fe. Lo que haces es una confesión diciéndole al Señor, creo que tú moriste por mí, creo que tú entregaste tu vida para perdonar mis pecados, para llevarme a la vida eterna, ese regalo maravilloso. Creo que tú moriste para darme esa vida en abundancia y la victoria. Y como en su oración decía el Señor Jesucristo, están en el mundo, pero no son del mundo. Permitamos que el Espíritu Santo entre a nuestra mente y la renueve nuestros pensamientos para tener la mente de Cristo. ¿Cómo lo renueva? Por la palabra, por una comunión con el Señor genuina, auténtica. Permitamos que el Espíritu Santo entre a sanar nuestras emociones, a renovarlas, para amarle con todo nuestro ser, para que Él obre en tu voluntad. Con una voluntad renovada, así obedezcas a su palabra y le sirvas, para que tengas ese anhelo de buscarlo permanentemente en oración y tengas esa fe genuina, la fe que le agrada al Señor. Ahora bien, ¿cuáles son los obstáculos o los impedimentos para tener una fe genuina? Número 1, no hay una fe suficiente para creer en el poder de Dios. ¿Y cómo creemos? Cuando el Señor permite que nos enfrentemos a ciertas circunstancias difíciles en nuestra vida. Esas son las pruebas. Dice la palabra en Mateo 17, 14 al 21. Al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos. Pero no pudieron sanarlo. ¿Qué dijo Jesús? Cuando ellos pasaron por esa prueba, aprendían de Jesús y pasaron por esa prueba. Pero los discípulos se le acercaron y le dijeron, Señor, no pudimos hacerlo. Qué pena. Tú sí pudiste sacarle el demonio. Y Jesús le dijo, ustedes no tienen fe suficiente en Jesús. Por eso no pudieron. Fue por vuestra poca fe. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este monte, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se moverá y nada será imposible. Jesús habló aquí de un grano de mostaza. Un grano de mostaza, un grano de mostaza es un granito, es la semilla más pequeñita entre las semillas. Y Jesús siempre se refería a la fe de sus discípulos. Y les dijo, si tuvieran
esa fe como un grano de mostaza. Le dirían a esos montes, que son los montes de conflicto, de problemas, que son el día a día, que nos estresa, que de pronto nos produce angustia. ¿Cómo está tu fe? ¿Como un grano de mostaza? ¿Como esa semillita? Si tan solo, porque es que un grano de mostaza es tan pequeñita, pero produce, la planta que produce es un arbolito de 4 metros de alto aproximadamente, y el grosor de su tallo es como un brazo. Si tan solo tuvieran fe. Además, ese grano de mostaza es fuerte, es duro, resistente. Pero Jesús daba a entender que tenían muy poca fe, menos que ese grano de mostaza. ¿Y quiénes se identifican en esa fe? Pero Jesús, a pesar de su disgusto con sus discípulos, conocía que les estaba enseñando a tener fe a través de los milagros, de las señales y prodigios que él hacía, y que sus discípulos eran testigos de ello. Jesús les decía un comienzo pequeño, con un resultado grande, para decirle a ese monte de problemas, de enfermedades, de dificultades, de escasez: quítate y échate al mar. Se va de mi vida en el nombre del Señor Jesucristo. Bien lo decía el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y debemos estar plenamente convencidos de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tenemos que experimentar la presencia y el poder de Dios, de sentirlo presente en cada segundo, en cada instante de nuestra vida, en la vida de la iglesia, y confiar que Él es fiel y verdadero. Necesitamos tener la fe suficiente para declarar la palabra del Señor y creer que será hecho. Pero si no llegamos a esa medida de fe, acerquémonos más al Señor, pidámosle su ayuda. En esos momentos de debilidad, de prueba, revistámonos del Señor Jesucristo. El amor de Dios que llena nuestro corazón y nos da fuerza debe ser ese impulso, y a través de la oración para declarar sobre ese monte. Muchos le hemos dicho al Señor: Señor, aumentanos nuestra fe. Queremos, Señor, ver después de haber orado. Primero tenemos que creer para ver, porque recordemos, sin fe es imposible agradarle a Dios. Sabemos que la poca fe da lugar al miedo, al temor y a la duda. En el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 27, nos dice la palabra: Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua a Jesús, pero cuando vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y le agarró, diciéndole: ¿tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí? Eso nos ocurre.
vamos con una vida más o menos tranquila. Pero cuando llegan esas tempestades a nuestra vida que nos sacuden, habiendo leído la palabra, vamos a clamar al Señor en medio de esa tempestad. Y el Señor ya nos ha dicho, no temas, no tengas miedo, yo estoy contigo. Ya hemos leído la palabra donde dice, si pasas por el fuego no te quemarás, si pasas por el agua no te anegarás. Es su palabra. Es lo que Él nos ha dicho siempre, yo estoy a tu lado, no te desampararé. Yo soy tu Padre, yo soy quien te cuida. ¿O acaso como padres temerosos del Señor vamos a descuidar a nuestros hijos? No, nosotros vamos a ayudarle, vamos a socorrerle, cuidamos a nuestros hijos, amamos a nuestros hijos. No nos vamos a permitir el descuidarlos. ¿Y por qué no creemos entonces? Si el Señor dice, no tengan miedo, ánimo. Tengan ánimo, yo estoy aquí con ustedes. ¿Estamos pasando pruebas difíciles? Sí. ¿Estamos ante un riesgo de contagiarnos? Sí. ¿Pero qué nos dice el Señor en su palabra? Que tenemos su protección y que ninguna plaga tocará nuestra habitación, nuestra casa, nuestras vidas, nuestro ser. Lo confesamos y declaramos creyendo, con toda la fe puesta en el Señor. No nos llenemos de miedo. He visto creyentes con su sistema nervioso afectado. ¿Ahí hay fe? No, no hay fe en el Señor, no hay fe en la palabra. Hay miedo. Muchos creyentes se hunden en el miedo. Que el Señor no tenga que decir, tienes tan poca fe, ¿por qué dudas de mí? ¿Acaso yo no soy tu sanador? ¿Acaso no soy yo quien te protege? El Señor te manda ángeles, nos manda ángeles que nos guarden de caer. Hay algo más que quiere robarte la fe, le quiere robar la fe al creyente, y es la influencia del mundo. Eso aparta de la fe al creyente. En el mundo estamos rodeados de tanto pecado. Primera de Timoteo 4, versículo 1 dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. La amistad con el mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, el escuchar las doctrinas de demonios, las falsas enseñanzas. Ahorita hay un mundo de videos que en medio de grupos cristianos se están enviando. Y yo digo, ¿esto qué es? Esto es aumentar y alimentar el temor, el miedo. Enseñanzas falsas, engaño, profetas de toda índole. Es que después de esta pandemia va a venir algo peor, es que después de esta pandemia va a venir esto y lo demás allá y lo demás acá, y es que viene del espacio algo. No, amados hermanos, la invitación del Señor Jesucristo es: confíen en mí. Todo está escrito. Vemos que en la palabra no falta nada.
Todo está escrito y acerca de todos los temas nos habla la palabra. Hebreos 3:12 nos dice: por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Nuestros jóvenes, estemos pendientes de qué están viendo nuestros jóvenes, estemos pendientes de nuestros pequeñitos. No todos sus amigos, no todos sus conocidos con quienes se relacionan son creyentes. ¿Qué les estarán enseñando? Dialoguemos con ellos. Y como lo decíamos y lo hemos venido repitiendo y la palabra lo ha venido repitiendo, enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios, la verdad de Dios. Muchos niños llegan temerosos. Y mira que pasa esto, y mira que el virus, y no se hace más, no hay otro tema en el mundo, en los noticieros, virus, aumentó, UCIs, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Seguir la corriente del engaño? ¿Estamos firmes? Como iglesia tenemos que estar firmes y pararnos en la palabra y en la fe depositada en nuestro Señor Jesucristo. La fe debe ser inamovible. ¿Por qué? Porque nuestro fundamento, el fundamento de la fe es Cristo. Es el fundamento más firme. Y entonces, ¿por qué dudamos? Porque preferimos creer más a las malas noticias, más a las palabras de los, perdónenme, los políticos. No, es que hay que cerrar todo porque sí, ajustémonos obedeciendo las instrucciones del gobierno. Pero si van en contra de la palabra de Dios, no nos ajustemos, no obedezcamos. La palabra de Dios en nosotros es el fundamento de nuestra vida. Esa obediencia trae gozo al Señor. Está viendo el Señor cuánto le amamos, cuánto confiamos en Él. Ahora bien, ¿cómo aumentar la fe? Leyendo diariamente la palabra de Dios. Está llena, como veíamos en las anteriores prédicas, de palabras, de promesas. Aferrémonos de la palabra, de la promesa. Si leemos diariamente la palabra, vemos los hechos poderosos en cada capítulo. Desde el principio, un hecho poderoso, Dios creador. De todo lo que vemos, de todo lo que no vemos. Creador, porque Él es nuestro creador. Los hechos poderosos cuando salvó a su pueblo Israel. El enemigo venía persiguiéndolo y abrió el mar. Un mar con la cantidad de agua que tiene, pero hizo muro, pared y pared para que pasara su pueblo. Y no fueron pocos, fueron millares. Fe para creer que un día estaba Josué. También tenía muchísima fe Josué. Para creer que en medio de la batalla le pidió al Señor: detén el sol, Señor. Y el Señor detuvo la puesta del sol. Es lo increíble. A mí me parece increíble que el Señor haya detenido la puesta del sol mientras su pueblo peleaba. Y el Señor le dio la victoria por esa fe, por esa obediencia. Le complacía al Señor. Si Josué hubiera dudado, no hubiera pedido que el sol, ni siquiera se le hubiera ocurrido pedir que al Señor detenga el sol. A veces contamos algo, un testimonio que parece increíble y la gente se nos ríe en la cara. Es doloroso.
y es más doloroso para el Señor el hecho de que no tengamos esa fe. Fe para creer en todas las sanidades que hizo el Señor Jesús, liberaciones. Aún cuando murió y resucitó después de 3 días, resucitó el Señor dándonos la victoria a nuestras vidas y venciendo la muerte. La victoria para darnos vida en abundancia. La palabra nos enseña, nos capacita. Es el manual de vida. Nos muestra el camino que hemos de seguir. Nos prepara. Cada día el Señor nos está preparando para que dejemos atrás la maldad y busquemos la santidad, nuestro pecado atrás. Somos seres humanos y podemos fallar, sí. El Señor conoce nuestro corazón. Él caminó con nosotros, conoce al ser humano perfectamente. Y sin embargo, nos ama, nos sigue amando. Envió a su Hijo, envió el Padre al Hijo por amor a nosotros. Y cuando el Señor resucitó y ascendió a su trono, envió al Espíritu Santo. Es el mismo Señor que llenó las vidas de sus discípulos, de esos que dudaron, de esos que no tuvieron fe, les llenó con sus dones y sus talentos. El Espíritu Santo nos muestra su poder. Nos enseña que Dios todo lo puede en su Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo resucitó al Señor, el mismo poder resucitó al Señor, lo levantó de los muertos. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagamos toda buena obra. El Señor entregó la ley a su pueblo después de haberlo sacado de esclavitud para mostrarles su pecado. Se mostró con grandes prodigios, como ya lo vimos. Les envió alimento del cielo, el maná. Les envió las aves, al tocar la roca, agua para beber en un desierto. El Señor no descuida su creación. El Señor cumple su palabra. ¿Y por qué dudamos? Josué 1:8 nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo es que todo nos sale bien? Si nunca se aparta el libro, la palabra, de nuestros ojos, de nuestra boca, es porque la estamos confesando. Si dice nunca se aparte de tu boca, es porque estamos confesando la palabra. Confesamos lo que creemos. Si creemos, lo confesamos. De día y de noche meditaremos en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Quieres ser prosperado? Lee la palabra. Haz conforme a todo lo que está escrito en él. Cumple el deseo del Señor. Obedece al Señor. Adórale.
Alábale, búscalo cada mañana. Esa es una parte de cómo aumentar la fe. Confesar la palabra, declarar la palabra de Dios cada día porque la creemos. Mateo 9:28. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Y entonces tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Me impacta esa palabra. El Señor actúa conforme a nuestra fe. ¿Cómo vamos a pedirle algo si no estamos creyendo? ¿Cómo vamos a declarar algo si no estamos creyendo? La palabra dice: mas el justo por la fe vivirá. Y tenemos que vivir en estos tiempos por la fe. Debemos confesar nuestras bendiciones, debemos tomar cada palabra, cada promesa y confesarla porque la creemos. Ir a la palabra, estamos enfermos, toma la palabra. Si no la conoces, hay unas guías que dicen: en caso de enfermedad, lee esta y estas citas bíblicas. Si estás sin trabajo, ve a la palabra y lees la siguiente. Si estás triste, si estás ansioso, para todo tenemos la palabra. El Señor no dejó nada suelto. Todo lo encontramos. Por eso dice la palabra que el Señor Jesucristo lo es todo para nosotros. Y lo llena todo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Es nuestra razón para vivir el Señor Jesucristo. Es nuestro motivo para vivir. Oremos sin cesar. Aumenta la fe, la oración. ¿Y cómo oramos? Buscando la presencia del Señor. Rendirnos en completa sumisión y obediencia al Señor. Esa es la forma de lograr que Dios reciba nuestras oraciones. En 2 de Crónicas 6, 24 al 31, hay una palabra preciosa, aunque toda su palabra es preciosa. El Señor nos dice que estaba Salomón, a quien el Señor le dotó de sabiduría. Y nos dice de la siguiente manera: si tu pueblo Israel cae derrotado ante sus enemigos por haber pecado contra ti, pero vuelve y reconoce tu nombre y eleva oraciones a ti en este templo, oye entonces desde el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlo volver a esta tierra que diste a ellos y sus antepasados. Si los cielos se cierran y no hay lluvia porque tu pueblo ha pecado contra ti, y si luego ellos oran hacia este templo y reconocen tu nombre y se apartan de sus pecados porque tú los has castigado, oye entonces desde el cielo y perdona los pecados. Enséñales a seguir el camino correcto y envía lluvia sobre su tierra. Esa tierra que diste a tu pueblo como su preciada posesión. Y si hay hambre en la tierra, o pestes, o plagas en los cultivos, o ataques de langostas u orugas, o si los enemigos de tu pueblo invaden el territorio y sitian las ciudades, cualquiera sea el desastre o la enfermedad que ocurra, si luego tu pueblo Israel ora por sus dificultades con las manos levantadas hacia este templo, oye entonces desde el cielo donde vives y perdona. Haz con tu pueblo según merecen sus acciones, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano.
Entonces ellos te temerán y andarán en los caminos mientras vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. Una oración preciosa, digna de ser cada día declarada. ¿Por qué? Porque estamos viviendo esos tiempos en donde vienen plagas, donde vienen las langostas, donde aparecen nuevos insectos que pueden perjudicar los cultivos, la salud, los animales. Entonces, ¿qué hacemos? Arrepentirnos, buscar la presencia del Señor, orar, pedirle perdón, humillarnos delante del Señor. Por eso nos dice el Señor, orad sin cesar. Busquémoslo en todo momento. Tiempos difíciles, todos hablamos de tiempos difíciles, sí, estamos viviendo tiempos difíciles, pero ¿qué está haciendo la Iglesia de Cristo? Uniéndonos con los incrédulos, recibiendo malas noticias. Hay gente que deja de comer por ir a ver el noticiero. ¿Por qué no más bien pones la palabra? Hay un canal donde todo el día te están dando palabra. Y son buenas noticias porque la palabra de Dios son buenas nuevas para salvación. Donde vivas, perdona, Señor. El Señor está llamando al arrepentimiento. No toda nuestra familia es creyente, pues oremos por toda nuestra familia, por nuestros conocidos, amigos, por nuestros gobernantes. Oremos y clamemos. Pidamos perdón por los pecados de los gobernantes, pidamos perdón por los pecados de nuestra familia. Y nosotros adquirimos más fe cuando nos disponemos a escuchar la voz de Dios. Dice la palabra que a todos los que escuchan lo que Dios dice, el Señor promete abundancia de bendición. Vayamos a Éxodo 15:26, por favor, y leamos. Si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Después de orar, de leer la palabra, guardemos silencio. No encendamos inmediatamente el radio, las noticias, etcétera, las distracciones. No, quedémonos un tiempo meditando en la palabra del Señor, buscando la dirección del Espíritu Santo. Tenemos que educar nuestro espíritu, diciéndole, Señor, háblanos, te espero. ¿Qué hay hoy en tu corazón? ¿Qué tienes para decirme hoy? Si le pedimos, Él lo hace. A Él le place conversar con sus hijos. Si obedecemos, si cumplimos y confiamos en su palabra y hacemos su voluntad. Así se incrementa la fe. De igual manera, ¿cómo se incrementa? Creer que Dios desea para sus hijos que el mensaje de su palabra, de la Biblia, abunde en todos y cada uno de nosotros. No nos conformemos con leer, de pronto si estamos haciendo el devocional, los 5 minutos o los 3 minutos. No, escudriñemos la palabra, que nunca se aparte el libro de la ley de nuestras vidas. Cree que nuestro Dios quiere que todos sus hijos tengamos abundancia. Eso lo debemos creer. Dios quiere abundancia. Él no es escaso. Él todo lo hizo. La creación completa para que nosotros la administráramos, para que nosotros fuéramos suplidos. Él no nos dijo, tome un poquito y guarde para mañana. No. Él lo da todo en abundancia. Debemos alinear nuestros deseos y anhelos a los del Señor.
En el Evangelio de Juan 10:10 nos dice la palabra: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Pero mi propósito, dice el Señor Jesucristo, es darles una vida plena y abundante. Y Él murió para darnos esa vida plena y abundante. ¿Qué más alimenta nuestra fe? Nos hace crecer en la fe. Creer que Dios multiplica tu semilla para que tengas aún más de lo que necesitas. En el libro de Lucas dice, capítulo 5, versículos 4 al 6. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y cada vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Si hemos hoy clamado y hasta el día de hoy no hemos recibido, porque Dios es perfecto, aún en sus tiempos es perfecto. Esperemos, continuemos echando la red y en el nombre del Señor Jesucristo veremos su fidelidad. Tú verás su fidelidad. Ahora bien, cuando buscamos la dirección del Señor, ¿qué hacemos? Nos fortalecemos siempre en la dirección del Señor. Hay momentos en que no sabemos qué decisión tomar. Tenemos que tomar una decisión definitiva que va a afectar nuestras vidas, nuestra familia. No sabemos qué hacer. Vayamos a la presencia del Señor Jesucristo. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Busquemos su consejo. En primera de Samuel, capítulo 38, había una batalla de David contra los amalecitas, Israel. Ellos se llevaron a sus esposas, a sus hijas, y se quedaron llorando. El pueblo estaba llorando, estaba entristecido, angustiado. Y David también estaba angustiado con ellos, pero llegó un momento en que tomó fuerzas, reaccionó, se fortaleció en el Señor. Y dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y así lo hizo David. Obedeció la voz, el consejo del Señor y rescató a los cautivos, derrotando a los amalecitas. El Señor nunca falla a su palabra, nunca falla a sus promesas. Eso alimenta nuestra fe. Esperemos en el Señor Jesucristo. Fe también es creer que muy pronto vendrá y quiere que estemos preparados en nuestro corazón, esperándole, apartados totalmente del mundo. ¿Cómo viste una novia? Con vestiduras blancas, sin mancha, sin arruga. Esa es la iglesia que quiere el Señor, su amada, su novia. No nos dejemos contaminar, no permitamos que las trampas, las mentiras y los engaños del enemigo nos contaminen, nos roben la fe. Muchos se apartan, muchos se van tras otras cosas. Pero escrito está, el Señor Jesucristo viene en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, y ya no habrá oportunidad. Mientras tanto, te invito a que te arrepientas, a que te acerques al Señor. Y si tú todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, no lo has invitado a tu corazón, esta es la oportunidad que te da el Señor. Cierra tus ojos y dile al Señor, amado Jesús, gracias por tu palabra. Hoy reconozco que soy pecador y hoy decido
abrir mi corazón a ti. Me arrepiento de todos mis pecados. Abro mi corazón a ti para que tú entres y te quedes morando en él. Te entrego mi vida. Gracias porque moriste por mí en la cruz, por entregar tu vida, por derramar tu sangre, la sangre que me limpia. Lo creo, Señor, porque con tu sangre perdonas mis pecados. Te doy gracias por esa salvación. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Soy tuyo, mi vida es tuya. Y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor. Amén. Amados hermanos, que en esta semana sea una semana de bendición y de comunión con el Señor Jesucristo. Y durante el resto de nuestras vidas, aférrate de la fe, ese regalo que el Señor te entregó. Aférrate de esa armadura, de ese escudo de la fe con el que estás batallando cada día, sabiendo que el Señor te da una victoria grande porque te hizo victorioso. El Señor les bendiga. Amén.